Hola, estimados amigos y suscriptores. Nuevamente Katy Vaca con ustedes de Fundación El Contador. El día de hoy vamos a revisar un tema nuevo que se da obviamente a través de la creación o la modificación que hace la Ley de Simplificación Tributaria a la Ley de Régimen Tributario Interno. Y se refiere al impuesto a los consumos especiales relacionado con las fundas plásticas. El Servicio de Rentas Internas emitió el 6 de marzo una resolución, la resolución número 33, en la que establece ciertos parámetros, ciertas directrices y sobre todo la definición de términos para la aplicación del cobro de este impuesto a los consumos especiales por fundas plásticas. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos de situaciones y diferentes tipos de fundas, unas que estarán grabadas con impuesto a los consumos especiales y otras que no. Y algo que es muy importante recordar, quiénes deben actuar como agentes de percepción o quiénes van a cobrar más bien este impuesto a los consumos especiales el momento de la entrega. Porque recuerden que en este caso no se está dando una transferencia, se está dando la entrega de una funda plástica por el transporte de artículos adquiridos comprados. Entonces, si nosotros vamos a adquirir bienes en cualquier tipo de establecimiento comercial, sea este supermercados, farmacias, centros agrícolas, consumo de ropa, consumo de alimentos, en el cual nos entreguen fundas plásticas, tendremos que ver si es que estas fundas son exentas o son grabadas, porque de ser grabadas tendremos que pagar 4 centavos por cada una de estas fundas. Vamos a poner entonces un análisis tanto de la Ley de Régimen Tributario Interno, así como la resolución en plena concordancia, estas dos normas, para que ustedes puedan comprenderlo de mejor manera y sea de utilidad. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se publicó recientemente, una resolución, y que nos da el procedimiento sobre cómo tratar el ICE en las fundas plásticas. ¿En dónde nace este impuesto? Este impuesto nace básicamente en la Ley de Régimen Tributario Interno. Obviamente, esta norma se ve reformada a través de la Ley de Simplificación Tributaria. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Ley de Régimen Tributario Interno en relación a las fundas plásticas? Nos habla sobre la base imponible y obviamente nos habla de que la base imponible de los bienes y servicios sujetos al ICE de producción nacional o bienes importados se determinará según corresponda con base en las siguientes reglas y comienza a darnos las reglas de cuáles son las formas de determinar la base imponible en el ICE y dentro de estas se establece el numeral 15 y nos habla de las fundas plásticas. Entonces nos habla que la base imponible será el número de fundas plásticas tipo acarreo o camiseta que el consumidor requiera al establecimiento de comercio para cargar o llevar los productos vendidos por el mismo. ¿Cuándo se genera el cobro del impuesto? En función a lo que acabamos de ver de la base imponible, nos habla de que el hecho generador se da en el caso del ICE para las fundas plásticas cuando entregue las fundas plásticas por parte del establecimiento de comercio y que sean requeridas por el adquirente para cargar o llevar los productos. Entonces, aquí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que vamos a encontrarnos con un establecimiento de comercio que va a ser el vendedor de productos y vamos a encontrarnos con las fundas plásticas que tienen que ser de tipo acarreo o camiseta y también nos vamos a encontrar con el consumidor. Son estos tres elementos los que nosotros vamos a encontrar dentro del hecho generador de este impuesto a los consumos especiales. Entonces, para tenerlo más claro, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuáles son las bolsas o fundas de plástico tipo camiseta o acarreo? La resolución 33, emitida por el Servicio de Rentas Internas el 6 de marzo, es una funda plástica con o sin asa, producida a partir de resinas de polipropileno de alta y baja densidad o polietileno de baja densidad. Entonces, nosotros podemos identificarla. Miren, la alta densidad y la baja densidad, dependiendo del tipo de fundas que nosotros requiramos como consumidores a un establecimiento de comercio. ¿Quiénes van a ser los sujetos pasivos o quiénes son las personas que deben cobrar el IVA? Si bien es cierto, nosotros hemos estado acostumbrados y de hecho la norma siempre así lo ha señalado, que el ICE se graba en la primera etapa de comercialización, de producción o en la importación. Es decir, el ICE solamente se cobraba por parte del productor o por parte del importador o por parte del prestador de un servicio grabado con este impuesto. Sin embargo,
Para el caso de las fundas plásticas, se cambia totalmente esta figura y no se grava el impuesto a los consumos especiales en esta primera etapa de producción o de importación o de prestación del servicio, sino que más bien nos habla de que serán sujetos pasivos del ICE o deberán cobrar el impuesto a los consumos especiales en calidad de contribuyentes. Nos dice las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sociedades que comercialicen productos al por mayor o menor y que para facilitar el traslado de la mercadería distribuyan fundas plásticas. Para el efecto, las condiciones que deberán cumplir los establecimientos de comercio se regularán en el reglamento a esta ley. Esto lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno, obviamente modificada a través de la Ley de Simplificación Tributaria, recuerden ustedes, el 31 de diciembre del 2019. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la resolución número 33 en concordancia con este artículo que acabamos de ver de la Ley de Régimen Tributario Interno? Nos señala que se convierten en agentes de percepción o son agentes de percepción del ICE a las fundas plásticas los establecimientos de comercio definidos en el literal A, es decir, las personas naturales, las sociedades, pero siempre y cuando estas personas naturales se encuentren obligadas a llevar contabilidad. Que para facilitar el traslado de la mercadería, nos indica, entreguen fundas plásticas al adquirente o consumidor para cargar o llevar la misma. Entonces, ¿quién es el establecimiento de comercio o el agente de percepción? Son las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad que comercialicen productos al por mayor o menor. Se entenderá también como establecimiento de comercio al franquiciador y a sus franquiciados, independientemente del número de sus establecimientos. Esto nos establece la resolución. Cuando nosotros hablamos de un establecimiento de comercio, entonces hablamos única y exclusivamente de sociedades y también de personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad no cobran impuesto a los consumos especiales por fundas plásticas. Ahora, cuando hablamos de establecimientos de comercio, hablamos de todo tipo de comercio. Hablamos de comercios de servicios a domicilio, en lo que se refiere a alimentación, en lo que se refiere a productos, en lo que se refieren a farmacias, los supermercados. Nos encontramos con todo este tipo de almacenes que vendan ropa, que vendan insumos de aseo, que vendan productos o útiles de limpieza, que vendan suministros de oficina, cualquier tipo de comercialización que se realice por parte de una sociedad o persona obligada a llevar contabilidad y que entregue fundas plásticas bajo la modalidad que nos está estableciendo la norma, están obligados a cobrar el impuesto a los consumos especiales y tendrá, por lo tanto, que desglosar dentro de su factura el cobro de este impuesto. Ahora, obviamente, si tenemos contribuyentes que deben cobrar el impuesto a los consumos especiales por el ICE en estas fundas plásticas, también nos vamos a encontrar con el hecho de que vamos a varios supermercados o a varias farmacias y no nos cobran nada. No nos están cobrando ningún ICE, no nos están cobrando el costo de este impuesto por entregarnos una funda plástica. ¿Por qué sucede esto? Justamente por lo que nos señala el artículo 77 de la Ley de Régimen Tributario Interno, las exenciones. Y nos habla de que estarán exentos del impuesto a los consumos especiales, es decir, no pagan impuesto las fundas plásticas para uso agrícola, para uso industrial, para agroindustrial, de exportación, para productos congelados y aquellas que contengan como mínimo la adición del 50% de materia prima reciclada postconsumo, según la definición de la norma técnica emitida por el ente rector respectivo, y siempre que cuenten con la certificación del organismo público competente. Y por último nos habla de las fundas plásticas utilizadas como empaques primarios. Nos señala también el artículo 4 y nos dice que para la aplicación de las exenciones y rebajas del impuesto a los consumos especiales a las fundas plásticas previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno, se observarán las definiciones contenidas en el artículo 2, es decir, vamos a ver cuáles son estas exenciones adicionales. Y nos señala que para acceder a la exoneración o rebaja del ICE, los fabricantes e importadores deberán contar con la certificación conforme a las definiciones, requisitos y condiciones que emita la entidad rectora en materia de producción, es decir, el Ministerio de la Producción será quien dé los lineamientos y las autorizaciones respectivas para tener esta exoneración en el pago de los impuestos a los consumos especiales.
El listado de fabricantes e importadores de fundas plásticas calificados será publicado periódicamente en la página web del Servicio de Rentas Internas. El establecimiento de comercio deberá mantener los registros que le permitan diferenciar las bolsas o fundas plásticas grabadas, exentas o que apliquen la rebaja del ICE. ¿En qué consideramos empaque primario? Porque la norma legal nos señalaba de que están exentos los empaques primarios. Nos señala que se considera como empaque primario las fundas plásticas de un solo uso que estén en contacto directo con los alimentos en estado natural y bebidas, artículos de limpieza e higiene personal, químicos, pinturas, lubricantes, entre otros. Es decir, cuando usted compra una botella de agua, usted se encuentra con un embalaje primario, que es la botella. Ese embalaje o ese empaque primario no va a pagar el impuesto a los consumos especiales. ¿Qué sucede cuando usted va a un supermercado y compra frutas empacadas? Ese empaque en el que viene la fruta tampoco va a pagar impuesto a los consumos especiales. Eso se llama un empaque primario. Tampoco va a pagar impuesto a los consumos especiales el plástico reciclado. Y nos dice que se considera como plástico reciclado a la funda plástica proveniente de los residuos plásticos que después de ser recuperados y acondicionados se industrializan, solos o mezclados con resina virgen y otros aditivos en un nuevo producto. Existen varias instituciones, varias empresas que en nuestro país ya están realizando este tipo de productos y tienen obviamente sus calificaciones para elaborar fundas de material reciclado. Normalmente nos vamos a encontrar entonces con una funda en la que nos diga justamente que está realizado con plástico reciclado. ¿Qué otro tipo de fundas más o qué otro tipo de productos más no va a pagar el impuesto a los consumos especiales? No va a pagar impuesto a los consumos especiales el reciclaje de plásticos. Y nos dice que se considerará como reciclaje de plásticos a la reinserción de los residuos plásticos como materia prima en un nuevo proceso productivo. Aquí debemos tener en cuenta la resolución del Ministerio de Industrias, que es lo que está permitiendo que varias empresas se conviertan en empresas recicladoras de plástico para la elaboración de otros derivados de este producto y a la vez también de fundas plásticas. Tampoco pagarán impuesto a los consumos especiales las fundas de plástico biodegradable. ¿Cuál es la funda de plástico biodegradable? Y nos dice que es aquella funda plástica proveniente de materiales naturales renovables que puede descomponerse en elementos químicos naturales por la acción de agentes biológicos como el sol, el agua, las bacterias, las plantas o los animales, sin la intervención del ser humano y bajo condiciones normales del ambiente. Ustedes de igual manera en las fundas van a encontrar sellos que le digan biodegradable. Es más, varios supermercados incluyen este logo que nos dice biodegradable y que usted puede identificarlo fácilmente. Es por eso que varios supermercados no le están cobrando a usted el impuesto a los consumos especiales dentro de sus facturas por aquellas fundas que le están entregando. ¿Cuánto debe cobrarse de ICE en las fundas plásticas? La disposición transitoria única de la Ley de Simplificación Tributaria nos señala que en el año 2020 deberá cobrarse 4 centavos por cada funda entregada. A partir del año 2021 subirán 2 centavos, es decir, en el 2021 pagaremos 6 centavos. En el ejercicio fiscal 2022 vamos a pagar 8 centavos y en el ejercicio 2023 pagaremos 10 centavos por cada funda plástica que nosotros utilicemos. Nos dice que a partir del ejercicio fiscal 2023, la tarifa específica del ICE aplicable a las fundas plásticas será de 10 centavos de dólar de los Estados Unidos, según lo previsto en la tabla del grupo 5 del artículo 82 de la Ley de Régimen. ¿Cómo se declarará el ICE de fundas plásticas? Los agentes de percepción, es decir, aquellas personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades, presentarán mensualmente una declaración por las operaciones realizadas dentro del mes calendario inmediato anterior y grabadas con este impuesto, mediante el formulario de declaración del impuesto a los consumos especiales, que nosotros anteriormente lo conocíamos como el formulario 105. Vamos a declarar con el código 3680, que corresponde a las fundas plásticas, y obviamente lo tendremos que hacer en los plazos previstos en el artículo 201 del reglamento para la aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno.
Los contribuyentes sujetos al régimen de microempresa deberán realizar la declaración y pago de este impuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 97.25 de la Ley de Régimen Tributario Interno y también la resolución número 11 que nos habla específicamente del tratamiento de microempresas. Si ustedes se fijan, aquí tengo la pantalla de un formulario de impuesto a los consumos especiales. ¿Qué es lo que sucede? En esta declaración, si usted se fija, nos habla del impuesto a los consumos especiales y tenemos aquí el código 3680 que hace referencia a las fundas plásticas. Aquí obviamente usted declarará según la periodicidad que le corresponde. Declaramos. ¿Y cuál es nuestra periodicidad? Ok, normalmente nuestra declaración deberá ser mensual, pero esta declaración mensual será única y exclusivamente para aquellos contribuyentes que se encuentren dentro del régimen general. Sin embargo, nos encontramos con otro grupo de contribuyentes, aquellos contribuyentes que están en el régimen de microempresas. ¿Qué sucede? A partir de la Ley de Simplificación y de este año 2020, aquellas personas que fueron calificadas como microempresas, recuerden ustedes que tienen la obligación de presentar su declaración de manera semestral, tanto de impuesto al valor agregado como de impuesto a los consumos especiales. Por lo tanto, si usted se encuentra dentro del catálogo de microempresas, usted está obligado a presentar este impuesto a los consumos especiales de manera semestral, pero únicamente si usted es una persona obligada a llevar contabilidad o es una sociedad catalogada como microempresa. ¿Cuándo vamos a declarar el impuesto a las fundas plásticas? Nos habla de que la declaración del impuesto a los consumos especiales se efectuará en el formulario o en otros medios, en la forma y contenido que define el Servicio de Rentas Internas y en los plazos señalados para las declaraciones mensuales de retenciones del impuesto a la renta establecidos en el presente reglamento. ¿Cuáles son esas fechas? Obviamente, esto dependerá de su 9º dígito del RUC. Recuerde, si usted está como contribuyente en régimen general, su fecha de vencimiento será el 10 de cada mes. ¿Por qué? Porque su obligación es mensual. Sin embargo, si usted es un contribuyente que está en un régimen de microempresa, su vencimiento será semestral. Por lo tanto, su declaración tendrá que hacerlo de acuerdo al 9º dígito de su RUC, pero en el mes de julio. Entonces, un poco de inquietudes que se nos han planteado en estos días sobre la aplicación del ICE a las fundas plásticas. Si tengo un comercio de fundas plásticas, ¿solo las fundas que ocupo para despachar graban ICE? Pues sí, solamente esas pagarán ICE, y siempre y cuando usted sea una sociedad o una persona natural obligada a llevar contabilidad. Usted no pagará ICE sobre las fundas que está vendiendo, sino sobre las que está entregando a su cliente para el traslado. ¿Este ICE en fundas plásticas grava IVA? Sí, se debe cobrar IVA sobre este valor del ICE. Otra pregunta dice, el ICE es un impuesto y al calcular el IVA sobre este impuesto, ¿no estaríamos calculando un impuesto sobre otro impuesto? Pues sí, el ICE es un impuesto. Sin embargo, la naturaleza de este impuesto es ser parte de la base imponible del cálculo del IVA. Por lo tanto, es correcto que se grave el IVA sobre este ICE. En el cobro de fundas plásticas dice que hay que cobrar 4 centavos por cada funda tipo camiseta. Mi pregunta es, ¿cobramos por todas las fundas tipo camiseta, sean estas grandes, medianas y pequeñas? Pues sí, la norma habla en general. Si las fundas no son biodegradables, cobra el mismo valor a todas las fundas. Buenos días. ¿Y quién debe presentar la declaración del ICE? ¿Se presenta a través de algún formulario y anexo? Lo realizarán las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades, como habíamos comentado en la presentación, y se lo presentará en el formulario 105 o de impuesto a los consumos especiales de manera mensual, tal como también lo señalamos anteriormente y vimos en nuestro formulario. Si es que fuera considerado un contribuyente como microempresa, esta declaración será semestral. Para iniciar con el cobro del ICE en las fundas plásticas, ¿debería iniciar con las fundas que a mí me facturen con ICE? Porque tengo fundas de las anteriores. ¿Debería esperar a que éstas se acaben? En este caso, recordemos que no se cobra en la etapa de comercialización, en la primera etapa, sino al consumidor final. Por lo tanto, a usted no le cobrarán ICE cuando le vendan fundas, pero usted sí debe cobrar ICE al momento de la entrega de estas fundas, independientemente de la fecha de adquisición
de parte suya. ¿El ICE de fundas plásticas forma parte de la base para la retención del impuesto a la renta? No, porque este es un impuesto y no es un ingreso gravable. Las retenciones se aplican a ingresos gravados a impuesto a la renta. Una empresa que vende fundas plásticas me dice que cómo hace para manejar el inventario de las fundas que es para ICE, que si puede crear otra bodega. Entonces, de la bodega principal saldría como funda 1, pero a la bodega entra como funda 2, o sea, el mismo producto con otro nombre. ¿Tiene alguna repercusión que se pierda el producto con una salida de inventario? Porque para mí se perdería allí y aparecería un nuevo producto que no compré para cargarle ICE. ¿Están haciendo lo correcto? Entonces, en este caso debería detallarse. Primero tiene que detallarse cada funda que entregue usted a su cliente como un ítem dentro de su factura para poder identificar el número de fundas que entrega a su cliente y ese valor multiplicarlo por el ICE. Ahora, lo que podría hacer es una bodega de control por su autoconsumo. Si usted comercializa fundas y usted entrega fundas a sus clientes, obviamente que va a hacer un autoconsumo. Por lo tanto, las fundas que usted vende no graban ICE. Sin embargo, aquellas que usted autoconsumió y entrega a sus clientes, esas sí grabarán el ICE. Muchas gracias por su atención.